Bueno, hacemos un paréntesis, vamos a seguir con la política local. Corrientes es una de las dos provincias que este año tiene renovación de autoridades ejecutivas, así que eso le da un plus a la discusión política. De por sí es interesante, va a ser el primer año electoral que enfrenta Javier Milei, un presidente que entró como antipolítico, ¿no? Vamos a saludar, porque la consigna hoy también tiene que ver con elecciones, pero ¿qué determinará el voto? ¿La cuestión económica o la batalla cultural? Está en contacto con nosotros Ricardo Bloch, él es director de RHB Consultores, especialista en comunicación estratégica, ex becario de Estados Unidos y Alemania. ¿Qué tal, Ricardo? Cristina es mi nombre, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y la verdad que muy divertido el diálogo que acabo de escuchar. El ¿Sí? prefijo filo. Sí, divertidísimo. Me encantó lo del prefijo filo porque ya no solo basta, ustedes no sé si recordarán el tema de Lorenzo Borocotó, el Sí, borocotazo. Claro, sí, sí, sí. sí, sí. ¿Se acuerdan del borocotazo? Así ¿Dónde quedó el Sí, sí. borocotazo? ¿No? Sí, sí, ¿Dónde sí. quedó el borocotazo frente a lo Ricardo, que están quédese tranquilo diciendo? que acá en la provincia de Corrientes tuvimos muchos borocotó. Y hay unos cuantos también que están queriendo Eh, aprobar Le faltan dos materias y se reciben de Borocotó. Claro, y después viene el máster y el doctorado. Exacto, Claro, tal claro, cual. claro, claro. Sí, sí, pero realmente, o sea, más allá de la ironía, es muy interesante porque si vos te pones a observar cuál es el origen de los principales, el origen político, digamos, de los principales candidatos que hoy están en danza, tanto en capital o en provincia, y bueno, han pasado de un partido al otro, con lo cual yo creo que ya lo hemos hablado en otra salida con ustedes, lo que ha sido la tradición bipartidaria de peronismo y radicalismo y con el surgimiento del PRO, por supuesto, a partir del 2007, digamos. Hoy tenemos a figuras de primera línea que van a ser candidatos que representan a partidos al cual no han pertenecido históricamente, con lo Sí, cual sí. este es un fenómeno, bueno, que ustedes han tratado recién con el prefijo filo que se reproduce a lo largo y a lo ancho de todo el país. Ricardo, Así que, perdón por la sí, interrupción porque es muy interesante lo que usted plantea. Eh, ¿Usted cree que ese es un problema de toda la sociedad o de la clase política? ¿La sociedad también se acostumbró a que los políticos sean así, saltimbanquis, que vayan de un lado para otro, y los vota con los ojos cerrados, o comienza un proceso distinto a partir de también la frustración que viene acumulando la sociedad argentina por años de decadencia, y hay un desafío para la política de volver a los ideales y los valores a la hora de practicarla? mirá, hay una frase muy famosa que ustedes recordarán, la verdad que no sé quién la dijo, pero se usa como caballito de batalla. Yo no cambié, cambió el mundo, ¿no? Exacto. Acá podría ser, yo no cambié, cambió el mapa político del país. Lo dijo Pero también en su momento Ricardo Carlos Menem, porque gané, cambié. Sí, pues, sí, por supuesto. Y dijo también que sí, si él decía lo que en la iba a Lo que hacer iba a hacer, campaña, claro. no lo Claro. votaba nadie. exactamente, no lo votaba nadie. Con lo cual también hablamos en su momento de las plataformas, que uno leía 200, 300 páginas de propuestas que publicaban y se gastaban ingentes dineros en esa publicación que nadie leía. Pero con respecto a tu pregunta, si cambió la sociedad, por supuesto, yo creo que cambió la sociedad. La sociedad cambió radicalmente en el año 2023. También hay un fenómeno de fines de los 90 que fue la fujimorización, que tuvo un ejemplo en Menem, donde tanto quisiera reflejarse en algunas cosas el actual gobierno libertario, que era cuando Menem empezó a introducir candidatos por afuera de la política, ¿no? Como fue el caso, por ejemplo, de Daniel Scioli y Carlos Reutemann. Sí, Reutemann, sí, Palito Palito Ortega, Ortega. claro. Palito Ortega también, Palito Ortega, por supuesto, llegó a ser candidato en la interna con Dualde, pero bueno, sí, yo creo que estamos en una época de cambios de fondo en la política, en el accionar político, en la forma en que la gente participa en la política, también lo hablamos y dijimos que esta va a ser una campaña netamente digital a través de las redes, donde ya los riesgos de convocar público en un espacio abierto tiene sus costos por cualquier inconveniente
y toda la platea hoy ve la política a través de los medios. Eso es inevitable y el que no entiende eso, hoy tenemos un gran debate, por supuesto, con el tema de los medios tradicionales versus las redes, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿qué pesan más hoy, los medios tradicionales o las redes, Ricardo? Mirá, ¿O cómo se sí. compatibilizan o cómo compiten los dos? Los dos hoy tienen presencia e influyen. A ningún candidato o a ningún político o a ningún funcionario le gusta estar en la tapa de los principales diarios, más allá de que hayan perdido fuerza. A nadie le gusta ser víctima de una investigación periodística en un diario tradicional, pero queda claro que hoy la aceleración y la velocidad de los hechos en general y políticamente en particular llevan a que un tuit con 2 o 3 oraciones pueden causar un daño superior a 1 o 2 investigaciones periodísticas en un medio escrito. ¿Y cuál es el impacto que producen millones de memes, eso que recibimos todos los que tenemos grupos de WhatsApp? Viste que en todos los grupos de WhatsApp del fútbol, de la profesión, ahí de todos los partidos y de todas las ideologías, y te mandan memes de todo tipo. La acumulación sistemática de memes diciendo fulanito corrupto, fulanito chorro, fulanito, realmente pega y crea un estado de opinión en determinado segmento de la población. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un amigo, un académico que es egresado de 2 universidades norteamericanas con un posgrado en la Universidad de Barcelona, que va a sacar un libro muy importante. Y ayer me preguntaba, me dice, Ricardo, ¿vos crees que alguien va a leer 300 páginas? Claro. Y yo le digo, mirá, él está muy vinculado a la literatura, es un especialista en Borges, y yo le digo, por supuesto que sí, a la gente que le interesa va a seguir yendo al libro escrito y todo, pero para los políticos hay un problema. Desmentir las cosas, o sea, que salen en las redes digitales, lleva muchísimo tiempo y ustedes saben perfectamente como periodistas que son, que a veces una desmentida agranda el hecho. Entonces, hoy imagínense, sin duda que vamos a tener una campaña sucia de mentira, agravada por todo lo que significa el auge y la aceleración de la inteligencia artificial que permite hacer muchas cosas que transforman en verdad lo que es una mentira. Con lo cual, esto es no solo un fenómeno que atraviesa la política, sino que atraviesa todo, atraviesa también a la justicia. Ustedes conocerán casos de la coyuntura periodística actual, donde todo tiene que ver con tratar de probar algo que por ahí fue una foto, un meme, ¿no? Ricardo, decimos, puede ser o va a ser una campaña sucia, decías, basada en mentiras, y automáticamente uno asocia porque lo valioso, la sociedad debería valorar la verdad. Y yo no estoy tan segura si hoy realmente el valor verdad es determinante para la sociedad. Te quería preguntar qué pensás. Bueno, mira, vamos a un caso concreto. Vamos al caso judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner está en una situación judicial decisiva para su vida personal y política. Yo con esto no tomo partido, simplemente reproduzco algo que está en la tapa de los diarios, y ahora viene el tema de ficha limpia y lo tiene nada más y nada menos que la Corte Suprema de Justicia. O sea, si vos me decís, ¿hay verdad que hubo corrupción durante el kirchnerismo? No te quepa ninguna duda que hubo corrupción. O sea, la vimos en vivo y en directo, contando dinero, tirando bolsos con dinero. Ahora, la interpretación, que hoy es una palabra, como ustedes hablaban del prefijo filo, hoy el tema de la interpretación atraviesa tanto a la política como a la justicia, como al periodismo. Por supuesto que en última instancia son los jueces los que tienen que definir el futuro de la expresidenta, pero sin duda que la verdad en última instancia es el reaseguro de las democracias. Lo tenemos aquí y lo tenemos a nivel global. Bastan los ejemplos con lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump apela a todo tipo de artilugios
para tratar de llevar la verdad o, más allá de la verdad, llevar los hechos políticos para su molino, ¿no? Y él denota cada cosa que no digamos, No le es le favorable. arrima exactamente un favor político, trata de rebatirla a través de las redes, ¿no? El estilo de Milei de denostar a todo aquel que piensa diferente, incluso siendo muy activo en su cuenta en X, ¿es algo innato en él o es una estrategia de comunicación? Las dos cosas, muy buena tu observación. Yo creo que confluyen las dos cosas. Milei siempre se ufana de decir, yo estoy aplicando lo que dije en campaña, más allá de, bueno, de temas puntuales, como puede ser, por ejemplo, el tema del cierre del Banco Central o la dolarización, ¿no? Pero él, digamos, siempre dijo que no era partidario del Estado, no era partidario de tener 20 ministros o 21 ministros, que iba a aplicar una racionalización en todos los ministerios. Ahora, por supuesto que eso lleva a pensar si en el caso concreto de la gestión y la comunicación van de la mano. Hoy Milei tiene un gran déficit político, todos lo sabemos, que va a estar en la balanza y en la decisión de los votantes en octubre y antes también aquí en Capital Federal y en distintas provincias, pero él tiene un gran desafío que es construir política al mismo tiempo de la gestión cuando no tiene un partido, y todos sabemos cómo llegó al gobierno y él lo reconoce. Con lo cual yo creo que él, asesorado por un grupo de personas que entienden muy bien el manejo digital y el manejo de las redes, trata de llevar la comunicación a que la comunicación acelere el ritmo de la gestión. Y bueno, esto lo vamos a ver en los próximos meses y se traduce en la realidad con la inflación y en las urnas con los votos. Hay un ejemplo reciente que fue el fin de semana pasado con las elecciones en Santa Fe, de cómo está el estado de situación en la opinión pública, en el ciudadano, para ir a votar. Algo tan específico como reformar la Constitución de Santa Fe, ser convencional constituyente. Votaron el 5% del electorado de Santa Fe, votó a una boxeadora para que sea convencional constituyente, donde van a diseñar la recreación de las instituciones seguramente por 30, 50 años en adelante, ¿no? Y sacó un 5%. Y un senador de la Nación, Lewandowski, por ejemplo, sacó el 8%, ella sacó el 5%. O sea, está realmente, o sea, las personas que se dedican a la política están en problemas, los que se dedican a la política de años y militan en partidos. Una influencer saca 5% de los votos en algo que no tiene ni idea. Seguramente alguien le aportará alguna idea, pero una boxeadora, digamos, no me dice nada. Totalmente. Lo que decís es totalmente así. Porque vos pensá, se ha hecho una campaña de difusión, yo no quiero subestimar a los santafesinos. ¿Sabe el ciudadano santafesino qué es lo que se reforma en la Constitución? ¿Conviene a la provincia? ¿No conviene a la provincia? ¿Va a influir en el tema de la coparticipación? Un tema que está en carpeta para el gobierno nacional y con tanto interés para todas las provincias. La seguridad, el tema del narcotráfico, o sea, son temas todos muy delicados y muy sensibles que, insisto, con la aceleración y con el tema de las redes que tratan muy por arriba, sin profundidad los temas, es algo muy preocupante. Pero bueno, acá como vos acabás de definir, hay que preguntarse cómo hoy se acceden a los parlamentos provinciales, a los parlamentos nacionales, a puestos nacionales. Y bueno, ahora, esto Ricardo, se verá. Sí. Aparte de candidato disruptivo como puede ser la boxeadora, en Santa Fe votó muy poca gente. ¿Eso puede ser que porque no le interesó el tema de la reforma de la Constitución o es un signo del futuro también que la gente se está desinteresando de las elecciones? Yo creo que se está desinteresando cuando hay, te vuelvo a repetir lo que te decía antes,
un tema que lleva debería llevar a un análisis de la ciudadanía a algo tan importante para una provincia como es Sí. la reforma de su ¿Qué te constitución, parece? donde ahí están las garantías, los derechos y todo lo que hace al funcionamiento de las instituciones provinciales. Con lo cual yo creo que esto me lleva a nivel nacional a pensar que hoy la gente está priorizando definitivamente, después de tantos años de inflación, básicamente que el gobierno gane la lucha contra la inflación, cosa que por supuesto no va a ser fácil, pero el tema de las instituciones, por supuesto que también tiene su influencia para las inversiones extranjeras, ¿no? Con lo cual yo creo, como vos bien decís, que hay un desinterés general de la ciudadanía por la política. Ricardo, te hago una última pregunta de cara a las elecciones de octubre. ¿Qué va a significar o cómo se va a medir que Milei gane o pierda las elecciones? Te doy algunos ejemplos. Que sea su espacio político en general, en todo el país, el más votado, ganar la ciudad de Buenos Aires con Adorni, no sé, duplicar la cantidad de legisladores que tiene hoy. ¿Cómo, digamos, al otro día, es decir, ganó Milei las elecciones o a la inversa, perdió las elecciones? ¿Qué juega él? Está muy bueno eso. Yo escribí en su momento una columna titulada Ganar perdiendo y perder ganando, a propósito de cómo quiso dibujar el gobierno de Alberto Fernández cuando fue derrotado en las parlamentarias. Juega mucho Milei, juega verdaderamente su futuro político y por supuesto que su reelección. Javier Milei hoy es un emergente de lo que fue la crisis del 2001 en adelante y lo que fue, digamos, la crisis del desarrollo, del crecimiento económico y lo que hablamos antes de la inflación. Milei es un economista, como todos bien conocen, a él no le interesan las cuestiones políticas, pero para estar, digamos, gobernando un país lo que interesa son los votos y el poder y la construcción de poder. Él ha tenido una derrota que no es menor con el tema de los dos candidatos que propuso para la Corte Suprema de Justicia. Insisto, es un tema esencial para la democracia y lo tenemos ahora, como decía antes, con el futuro político y personal de Cristina Fernández de Kirchner. Sin ninguna duda que si Milei atraviesa triunfante las elecciones de octubre, va a quedar muy bien posicionado para una reelección, en tanto y en cuanto, te voy a decir una ironía, no aparezca otro Milei, porque el gran hándicap que él tiene es que los candidatos que hoy están sobre la mesa o el escenario político, todos tienen una imagen negativa altísima. Y concretamente, te termino con esto, para lo que es la capital federal, ya es público que él quiere tomar el papel del PRO y quiere convertirse en un partido porteño con proyección nacional. Yo, escuchándolo lo que hablaban de los filos y los partidos provinciales, recuerdo en la década del 90, ustedes recordarán perfectamente el apoyo de la UCD, el partido correntino al menemismo, como fueron los gansos demócratas de Mendoza, claro, y otros partidos, ¿no? Por supuesto que él va a tratar de reproducir ese fenómeno del menemismo. Ahora, si lo logrará, depende del resultado de octubre. Ricardo, gracias, un gusto. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, Ricardo Bloch es director de la consulta de RHB, dando algunas ideas, ¿no?, de cómo está hoy por hoy el gobierno de Milei en cuanto a comunicación y cómo se planta de cara a las elecciones de octubre. Elecciones donde nosotros preguntamos qué va a definir el voto, la batalla cultural o la economía, porque son dos cosas que, bueno, que constantemente estamos evaluando. Digo, si la inflación en estos próximos meses, como parece, va a estar bastante lejos de ese objetivo, de estar ya cerca de un punto, de 1%, 1 y pico, 2, y nos acercamos al 5 y pico, ¿eso va a influir o no? ¿O habrá paciencia y se va a entender que los cambios que propone son más profundos? Vamos con mensajes que contestan esta consigna, la del día de hoy. Quiero, antes de los mensajes, bueno, antes